tenemos a Minor bendiciéndonos, dirigiéndonos hoy en el estudio de la palabra de Dios. Y Minor Agüero, pastor, y su familia nos acompañan hoy. Realmente gracias, mis hermanos, una vez más por venir aquí y estar con nosotros y dirigirnos y bendecirnos de esta manera. Minor, no te introduzco, te dejo que te introduzcas tú mismo, pero Minor es un cercano amigo, copastor y coprofesor aquí en ESEPA, y realmente es una bendición una vez más tenerte aquí con nosotros. Adelante, mi hermano. Buenos días, queridas hermanas, familia de fe. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Y creo que esta es una época para decir feliz Navidad. Y conforme vayamos trabajando, exponiendo este pasaje en Isaías, feliz Navidad debe adquirir un mayor significado para nosotros. ¿Qué es la Navidad o la Natividad en Isaías? El texto que tenemos delante de nosotros lo quiero leer para ustedes, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Llevamos nosotros casi 2 años de una pandemia que a estas alturas ya no sabemos hacia dónde se dirige. Pero una cosa es cierto: este año, en esta época de Navidad, será la primera vez que se celebre, porque el año pasado no se celebró. Así que esta vez se va a celebrar con mayor libertad. La familia, los amigos, las organizaciones, la empresa, hasta la misma iglesia están organizando, y nos estamos organizando para celebrar muchísimo mejor de lo que el año pasado se pudo hacer, si lo recordarán todos. ¿Realmente vamos a celebrar la Navidad, entre comillas, este año? Si usted no lo tiene tan claro, solo échese un vistazo por las redes sociales y se va a dar cuenta que en las últimas semanas ya empiezan a haber más celebraciones. Revise los estados de amigos, compañeros, vecinos, conocidos y demás, y se va a dar cuenta que ya se están haciendo festividades. Pero tengo una pregunta: ¿realmente así se celebra la Navidad? ¿Realmente podemos decir que las personas van a celebrar la Navidad, o más bien van a celebrar por celebrar? ¿O más bien van a tener una oportunidad de por fin salir de las restricciones, del encierro, de la casa, o como quieran llamarlo, y van a tener un poco de libertad que no se ha tenido casi en 2 años? Pareciera ser que nos enfrentamos realmente no a una Navidad, sino a una fiesta sin restricciones. Y es por eso, mis queridos hermanos, como iglesia debemos volver otra vez a las Escrituras y hacernos la gran pregunta: ¿qué, cómo y por qué celebrar la Navidad? Y necesitamos hacerlo porque hoy, dadas las condiciones de pandemia, dadas las condiciones de ideología en la actualidad, se empieza a hablar de felices fiestas y no de feliz Navidad. Y tal vez usted me preguntará: ¿y cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Hace poco leí que en Europa se quiere quitar Navidad para decir felices fiestas, para no cargar con discriminación o que alguien se sienta ofendido
si es de otra religión o idea, por el concepto de feliz Navidad, puesto que está cargado con alto contenido religioso. Bueno, felices fiestas también están cargados de alto contenido religioso, cualquier otro concepto de religión que no es el cristianismo. Así que realmente el cambio sí es un cambio religioso entre felices fiestas y feliz Navidad. Y nosotros como creyentes, aquellos que hemos afirmado nuestra fe en el Dios de la Biblia, en Jesucristo que nació para darnos vida y vida en abundancia, necesitamos afirmar feliz Navidad. ¿Pero qué significa eso? Es parte de las preguntas que el libro de Isaías en nuestro versículo nos va a ayudar a responder. Y ya el pastor Manrique nos está animando a colocar una idea de Navidad en Isaías y en estos sermones ir colocando cual cimiento de fe qué significa celebrar Navidad. Hago un paréntesis, no viene al punto, no nos vamos a meter, por lo menos no soy de la idea de meternos si es o no es esta fecha, si debería ser en otra fecha, en otro calendario, que los días, la fecha, todo ese tipo de discusiones que me parecen muy interesantes, pero no están en este ámbito. Esos son para el ámbito de las suposiciones, de diálogo histórico, teológico y demás. Voy a partir del hecho de que aprovechemos la oportunidad de la época para hablar de lo que significa la Navidad en términos no de la época, sino en términos de la Biblia. ¿Sí? O sea, hay el momento, aprovechémoslo. ¿Qué significa la Navidad? Aprovechémoslo en qué dirección. Uno, nuestros hijos. Nuestros hijos deben saber muy claramente por qué razón celebramos esta fecha. Dos, los otros, amigos, conocidos, compañeros, el contexto donde estamos y que necesitan escuchar un mensaje de Navidad, pero permítamelo ponerlo en estos términos, que la Navidad es la sombra de la cruz. ¿Sí? Él nació para ir a la cruz, no nació por nacer, nació por cumplir un propósito a la luz de la cruz. ¿Sí? Entonces, la Navidad es el preámbulo de aquel evento extraordinario, vida eterna por causa de aquel que murió en la cruz. Entonces, claro que hay que celebrarlo, claro que hay que anunciarlo, claro que nos emociona muchísimo ver qué significa la Navidad desde las Escrituras. Y cierro el pequeño paréntesis para ponernos en contexto de nuestro pasaje. Tengan abierto su Biblia y permítame, antes de ir al versículo 6, ponernos un poquito más en contexto de los versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya el sermón anterior nos anticipó qué esperar de Isaías capítulo 9, verso 6. Ahora me toca a mí ponernos en contexto y a partir de ahí empujar la idea del pasaje. Usted tiene ahí su texto, permítame irle poniendo en contexto de los versículos que están ahí y decir que el capítulo 9 es un capítulo de esperanza, pero los capítulos 7 y 8 no. En los capítulos 7 y 8 está el juicio de Dios. Así que si usted lo lee, va a terminar deprimido. ¿Ok? Va a terminar deprimido. El juicio de Dios cayó sobre el reino del norte, profundamente fuerte. Y entonces Isaías está anticipándole al reino del sur que si ellos no se vuelven a Dios, continuará con ellos. Ok, entonces el 7 y 8 son capítulos, permítame usar el término de profunda oscuridad, tiniebla, dolor y muerte. Así, en términos muy generales. El capítulo 9 inicia con un pero. Lo nota en su versión. Yo tengo la nueva versión de los hispanos y en mi versión dice pero.
Así que de un momento tan difícil viene un pero. Póngale atención cuando en las versiones hay estos peros. Hay un cambio radical. Del momento de oscuridad viene un momento diferente. Entonces en este versículo dice, pero no habrá más tristeza, dicen unas versiones. En esta dice melancolía en la vida. O sea que lo que nos está diciendo anteriormente de juicio, dolor, muerte por causa del pecado, aquí hay un cambio. Pero no habrá más esto. Así que el capítulo 9 se presenta como un capítulo de luz y de esperanza. Este capítulo sale ahí, y para ponerlos en contexto, el reino del norte va a caer a manos de los asirios, o prácticamente ya cayó a manos de los asirios. Van a ser deportados. Usted puede leer 2 Reyes 15, 29, que es donde está el fin de esa historia. Y muy interesantemente, en este capítulo de Reyes, dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó un montón de ciudades, pero menciona Galilea, Gad y toda la tierra de Neftalí. Tomó toda esa tierra del norte y se lo llevó cautivos a Asiria. El reino del norte cayó, no por mano de Asiria, sino por mano de Dios, que usó a los asirios. Por eso, en este versículo 1 dice: no habrá más melancolía para los que están en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está refiriéndose al reino del norte. Dios lo trató con desprecio. Pero, este es el segundo pero que aparece aquí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y viene un texto que ustedes conocen muy bien por el Nuevo Testamento, pero es sacado en el Nuevo Testamento de este contexto, donde el reino del norte cae, donde hay oscuridad, juicio de Dios, pero no va a prevalecer eso. Así que el versículo 1 nos dice: en medio de ese juicio, en medio de esa realidad, no va a prevalecer la oscuridad, porque hay un pero en ese sentido. La oscuridad que ellos están enfrentando no va a prevalecer, aunque esa realidad está en las manos de Dios. Este pero nos anticipa un cambio completo. Este cambio es de restauración y de bendición. En los versículos 2 y 3 empieza a hablar de cómo esa luz va a emerger. El pueblo que andaba en tinieblas no ha visto gran luz. En ese contexto, voy a primero pensarlo en el contexto de Isaías, porque nosotros lo tenemos en nuestra mente en el contexto del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Entonces sí, la luz del pecado, la luz va a prevalecer en las tinieblas del pecado. No, por el momento, ese contexto tiene que ver con el juicio de Dios sobre la nación del reino del norte. Y que Israel y Judá, que es el reino del sur, está siendo amenazado por los asirios. Así que esta promesa viene sobre el reino del sur, que Dios va a protegerlos en medio de esa oscuridad, de juicio, de amenaza, de guerra, de muerte. Los que habitan en sombra de tiniebla de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Y a partir de ahí empieza Dios a hablarles en términos de la promesa de paz y de victoria, de que ellos van a lograr sobrevivir a esta realidad de los asirios. Y usted puede ver en el versículo 4 que la guerra que ellos van a librar
Dios la peleará. Inclusive hace una mención hacia la batalla de Madián, que les tiene que recordar a ellos lo que hizo Gedeón con los madianitas en Jueces capítulo 6, verso 7. A eso se está refiriendo. Gedeón logró con un ejército de 300 vencer a miles de soldados, simplemente siguiendo la instrucción de Dios y una estrategia militarmente hablando imposible de tener un éxito. Pero como era Dios el que iba al frente de ellos, lograron vencer a sus enemigos. Así que esa promesa del pasado la trae Isaías y les dice: esto es lo que Dios está diciéndoles. Dios va a darles victoria, va a darles cosecha, va a darles prosperidad, va a darles abundancia. ¿Qué tienen que hacer? Confiar en el Señor. Coloco el contexto de Isaías en esa realidad tan difícil, porque a partir de ahí es que empieza Isaías 9. Y es a partir de esa realidad tan difícil que los escritores posteriores y los del Nuevo Testamento lo toman como una promesa mesiánica. Pero necesitamos primero entenderlo, cómo esa promesa tenía un sentido histórico profundo y realmente marcó la vida de estas personas. Por cierto, Judá logró sobrevivir más o menos 150 años, si no me falla la memoria de los números, después de los asirios. Pero en 150 años no lograron volverse a Dios y los babilonios vinieron por ellos. ¿Sí? Así que lamentablemente esta promesa los salvó un tiempo, pero otra vez el pecado de ellos los apartó de Dios. Eso es otra historia para otro momento. En los versículos 4 y 5 y 6 hay un porqué. Hay 3 porqués. Es interesante porque Dios les dice: les voy a dar prosperidad, les voy a dar victoria y les voy a dar 3 razones por las cuales esa realidad se va a dar. La primera de esas razones es: Dios va a quebrar el yugo de sus opresores. En el versículo 4, Dios va a quebrar el yugo de sus opresores. ¿Quiénes? Los asirios. Usted puede leer la historia un poquito más adelante. ¿Qué pasó con ellos? Dios quebró el yugo de sus opresores, por lo tanto Dios los venció. Segundo, Dios va, en el versículo 5, porque Dios va a agarrar todo el aparato militar y lo va a convertir en leña para el fuego. Se puede leer esa forma tan poética de decirlo, porque toda bota que calza el guerrero en el furor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. O sea que lo único que va a servir es para encender una fogata donde usted pueda cocinar. Va a servir para alimentar sus hogueras en sus hogares. Les voy a dar provisión, les voy a dar paz, les voy a dar victoria, al punto que los ejércitos los voy a convertir en leña para el fuego. Y esto lo va a hacer Dios. Y el último porque que Dios va a hacer es realmente bastante interesante, porque aparece un niño. En medio de esa realidad de cómo Dios va a dar esa promesa, les dice: voy a quebrar el yugo de sus opresores, les voy a dar victoria, voy a agarrar el aparato militar y lo voy a convertir en leña y les voy a dar un niño. Entonces, claro, pónganse en ese, ubíquense. Viene un ejército poderoso, va a destruir al imperio, al reino del sur, y Dios les dice: les voy a dar esa esperanza, les voy a dar victoria, voy a destruir sus ejércitos. Cualquiera se emociona y les voy a dar un niño. O sea, por un momento el cuadro a mí no me suena.
¿qué tiene que ver el nacimiento de un niño con un momento de guerra? El peor momento para el nacimiento de un niño es en guerra. Pero ahí le dice, le doy un niño. Esta es la señal. Es más, es la señal fundamental para la promesa. Sin esta, lo anterior no se cumple. Y esto es lo extraordinario de Dios, mis queridos hermanos, que usa aquello que pareciera ser imposible. Un niño. Veo a esta preciosa bebé, ¿cómo se llama? Ariana. Y usted la ve ahí y usted le da ternura, ¿verdad? Pero imagínese en un momento difícil de guerra y ver a una niña así. Lo que menos puede decir, ahí está la esperanza. Pero esa es la manera de Dios de actuar. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Esta frase alude al pueblo de Israel, mis queridos hermanos, y permítanme tratar de ponernos en contexto con ellos. Israel es un pueblo nacido de un hijo imposible. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo nacido imposible. Dios tiene la facultad, el poder de hacer lo imposible posible. E Israel no se está dando cuenta de que esta promesa, un hijo nacido, un hijo dado, es un hijo de promesa, diciéndole: yo estoy con ustedes, lo voy a cumplir, van a ser un hijo. Los hijos en este contexto son esperanza, son futuro, son una profunda convicción de que Dios está con nosotros. Y los que somos padres sabemos eso. Nuestros hijos de una u otra manera son una extensión de una promesa de Dios hacia el futuro, la herencia de Dios. Israel es un pueblo de hijos. Recuerden que hay maldiciones donde dice la mujer no tendrá hijos. En el contexto no solamente es un asunto de tener o no tener hijos, es que Dios no está con nosotros. Tener hijos en este contexto, o el hijo nacido, es un hijo de esperanza. Mis queridos hermanos, esta promesa, un hijo nacido, es extraordinario. Ahora, si usted lo lanza al Nuevo Testamento, va a darse cuenta por qué razón Jesús tenía que nacer como un ser humano. Y a partir de ahí, el concepto de tener la misma naturaleza que nosotros como humanos para cumplir la voluntad de Dios. Y hacemos muchas preguntas de por qué lo hizo así. Porque hijos son promesas para el futuro. Israel recibió esta promesa. Este hijo es nacido. Este hijo cumple la promesa de que Dios va a salvarlos, porque este hijo es nacido. No es la única promesa mesiánica en Isaías de Navidad así. La Virgen dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan de esa otra? Y uno dice, suave, si usted se sienta a leer ese pasaje, está en un contexto diciendo: te voy a dar una señal de que Dios está contigo. Dígala, van a ser un hijo de una muchacha. La pregunta es, ¿y para nosotros eso? Sí, está bien, nació un hijo, ¿y qué? No, para ellos es un hijo, es una señal de promesa de que Dios está con ustedes. Nacerá un hijo. Y en el momento que ese hijo nacerá, al tiempo del nacimiento de ese hijo, Dios cumplirá la promesa. Sale la vida, inicia la vida y la promesa se cumple. Está ligado a ese entendimiento de la vida de Dios y el nacimiento de los hijos. Así que en este pasaje de Isaías 6, este niño que va a nacer, que es dado, y ya que he puesto en estos términos, nos ha nacido, un hijo nos es dado. No lo dimos nosotros, no lo pensamos nosotros, es la obra de Dios, es dado a nosotros. Y como la semana pasada se mencionó sobre esta descripción mesiánica de este niño, que aquí tiene su cumplimiento en lo que está pasando en ese momento, pero este pasaje con el paso del tiempo adquirió
una dimensión todavía muchísimo más grande. Uno va a venir y va a destruir toda la oscuridad y va a ser la promesa completa de Dios. Ahora, la descripción de este niño, el nombre que se le da a este niño es bastante particular en las escrituras y principalmente en este contexto. Así que necesitamos ver el pasaje en ese contexto, entenderlo así, pero no dejar de perder de vista que tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo que hace es agarrar este pasaje y ampliarlo, expandirlo, llevarlo a toda la implicación. Este hijo, este niño que va a nacer, no solo va a hacer la promesa para que el pueblo de Israel confíe en Dios, sino va a ser la base sobre la que Dios va a basar lo que Jesús va a hacer muchos siglos después. De aquí al nacimiento de Jesús pasaron como 500 años, por ahí, o sea, mucho tiempo. Una cantidad de tiempo impensable para que Dios cumpliera completamente y a cabalidad lo que aquí dice. La Navidad no es otra cosa que esto: celebrar una promesa de Dios que ya fue hecha, pero sigue siendo vigente hoy. Eso es la Navidad. Isaías nos pone eso delante de nosotros. Una Navidad que para nosotros ya fue, pero sigue siendo vigente hoy. Para Isaías era una promesa entregada que iba a ser en el futuro, pero que ellos debían vivirla como ya. Para nosotros es al revés. Una promesa que ya fue cumplida, pero sigue siendo vigente hoy. Y la gran pregunta: ¿tendremos la fe para vivirla? Isaías Israel y Judá tuvieron que vivir sobre una promesa futura y vivirla en el presente. Nosotros es al revés. Tenemos que vivir sobre una promesa que ya fue, pero que tenemos que hacerla vigente hoy. Él ya nació, pero tenemos que hacer vigente lo que Él hizo por nosotros y hacerlo vigente hoy. Y se necesita lo mismo: fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos el nombre de este niño. Dios le asigna nombre. Es un nombre cuádruple, si se me permite el término. No sé si alguno de ustedes tuvo la curiosidad de los nombres que se asignaban antes, hace mucho tiempo, aquí, por lo menos aquí en Costa Rica. Mi papá se llama Miguel Ángel Agüero. Realmente el nombre de mi papá es Miguel Ángel de Jesús Agüero Valverde. Tienen 3 nombres. No sé si alguno recuerda que se acostumbraba a eso, de ponerle a Juan, María, Pepe, 3, 4 nombres. Normalmente con el paso del tiempo se quedó 1 o 2 porque era mucho mejor. Pues aquí tenemos un nombre cuádruple. Este niño se llamará Admirable Consejero, Padre Poderoso, Príncipe de Paz. Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Híjole, cuando lo llamaron en la escuela se cansaba la maestra de llamarlo, ¿verdad? Un nombre cuádruple. Pero más que el nombre, recuerden que en la Biblia los nombres tienen una referencia importante. Asignar nombre implica asignar un llamado y un propósito. Ahí vemos que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Jacob lo llamó Israel. Es Dios quien asigna nombres, y cuando hay una asignación de nombres, hay una asignación de propósito. Por ahí tenemos la historia curiosa en Esther de Noemí, que ella dijo: no me llamen más Noemí, llámeme Mara o amarga, o la que viene muy amargada. ¿Sí? Nadie le hizo caso, pero ella quería que la llamaran así. En la Biblia los nombres están ligados a propósito, a llamado, a destino. Nosotros asignamos nombres por, ay, qué bonito se escucha,
que tenga el nombre del papá, del abuelo, del tío, del primo, del amigo, vamos a la Biblia, qué lindo este nombre. Pero en la Biblia no es ese concepto. La asignación de nombre no es porque suena bonito, es porque hay un llamado y un propósito para esa persona. Y el nombre se le asigna. Dios mismo llamó a algunos así. Dios le puso Isaac a Isaac. Y le puso el nombre a Salomón, en ese caso. Y así sucesivamente. Igual con Juan el Bautista. Le dijo, llámese Juan. Nadie quería que lo llamaran Juan, pero dijo, no, el ángel le puso Juan, llámenle Juan. En la Biblia, un nombre tiene que ver con eso. Llamado, propósito. Así que vamos a ver qué implica este cuádruple nombre en esta profecía. Y a partir de esa asignación de esos 4 nombres, verlo a la luz de, ahora sí, el concepto mesiánico de esperanza que este pueblo de Israel tenía que entender, pero que nosotros vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento, porque ellos estaban bastante limitados, ¿sí? Este nombre de asignación era: Dios va a estar con ustedes, y aquí hay un nombre que les recordará que Dios va a estar con ustedes. Así que estos 4 nombres muestran el carácter de cómo Dios iba a estar con el pueblo de Israel, pero con el paso del tiempo se volvieron las características del Mesías, y hoy debería ser la base sobre la cual usted y yo nos asentamos para celebrar la Navidad. El primero es admirable consejero. Las palabras, por cierto, en el idioma original tienen una construcción bastante curiosa. Me di a la tarea de echarle una pequeña revisadita, no soy experto, pero sí me dio bastante curiosidad la manera como están colocadas. En particular hace referencia a sabiduría o la habilidad para comprender y analizar los planes de Dios. O sea que esta persona estaba asignada para ser un consejero admirable por una razón: entendía el plan de Dios. No daba bonitos consejos o que me agradaran o que me gustaran, no. Tenía esa habilidad para escuchar a Dios y poder entender hacia dónde dirigir. Un consejo tiene que ver con la dirección. ¿Cuál es el mejor norte, guía que se debe tener? Así que aquí encontramos esa sabiduría de Dios al poder dirigir a las personas. Si a esto lo sumamos desde el Nuevo Testamento y empezar a ver aquí a este Mesías en Belén, podemos darnos cuenta de que Jesús conoce los designios eternos de Dios. Es más, la Biblia dice que Él es la sabiduría del Padre, y esa sabiduría nos ha sido dada a nosotros, como lo dice en 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Él, Jesús, es un admirable consejero. Él es la sabiduría de Dios para con nosotros. Es más, se hizo la sabiduría de Dios para nosotros. Él es nuestro admirable consejero. Dejaré las reflexiones al final de cómo trabajar y podríamos ir a celebrar la Navidad. El segundo es Dios poderoso. Esta frase también puede ser entendida como guerrero, el guerrero de Dios, aquel que libra las batallas de Dios, o el fuerte de Dios. Es otra manera de entenderlo. Aquí Dios poderoso pone todo el énfasis en el poder de Dios, pero aquí más bien es el poder de Dios está sobre él, en ese sentido. O sea que va a librar las batallas de Dios y tiene todo el poder y toda la fuerza para hacerlo, o
el guerrero de Dios. Aquel que va a ir en nombre de Dios a librar las batallas de Dios. El Mesías que nacerá no solamente será aquel que nos guía a Dios, sino va a ser aquel vencedor que nació para vencer y vencer todos los enemigos de Dios y los nuestros: el mundo, el pecado, Satanás y cualquier otra cosa que se oponga a Dios. Como bien el escritor al libro de Hebreos lo dice así: porque Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es nuestro poderoso guerrero, o es el fuerte de Dios, y va a vencer. Ya venció, está venciendo y vencerá. El cuadro de Apocalipsis lo describe como el fiel, el verdadero, el vencedor. Ya Él venció. Isaías lo anticipó, el Nuevo Testamento lo confirmó. Hoy es una realidad. Él es el vencedor. El otro concepto es Padre eterno. En primera instancia, esta frase pareciera ser que es una frase que nos recuerda a los reyes. A los reyes se les llamaba Padre, Abba o Ab, para ser más del hebreo. Eran aquellos que nos dirigían, que nos guiaban, que estaban siempre haciendo las cosas para cuidarnos como un padre. Pareciera que hay como un indicio de aquello que se le dijo a David: tu casa y tu reino permanecerá para siempre. A David se le dio esa promesa mesiánica, que tu casa iba a ser para siempre. A Salomón se le dijo: Dios va a ser tu padre, tú guía a este pueblo, porque yo estaré contigo y tu casa estará para siempre. Estas menciones de que los linajes reales, terrenales, iban a tener esta noción de perpetuidad y que iban a ser como padres para su pueblo. Obviamente sabemos que no fue así. Así que este indicio, esta sombra de estos reyes solamente pueden señalar a uno, a Jesús. Y es que es Jesús en el Nuevo Testamento quien presenta a Dios como Padre. Una idea refrescante, novedosa para el Nuevo Testamento y para la cultura de esa época. Los reyes no eran padres para ellos, dejaron de serlo hace mucho tiempo. Los líderes ya no eran padres para ellos. Los sacerdotes, fariseos y demás no eran padres para el pueblo. Y Jesús viene diciendo: Dios es Padre. Algo nuevo, al punto de decir: mi Padre y yo somos uno. Algo que une en perpetuidad la idea de Dios como Padre en Cristo Jesús, que nos hace sus hijos. Y es que ese concepto de Padre, Abba, Padre, como en el Nuevo Testamento se repite, que debemos orar a Dios, viene de aquí. Esa noción de un Padre en perpetuidad, que significa un Padre siempre va a estar ahí. Y es que encantaría ya sentarme y decir: bueno, ¿qué implica para la Navidad hablar de Dios como Padre? Pero téngalo ahí. Lo que quiero es simplemente que observe que esta particular forma de expresarse de este niño va a ser un Padre en perpetuidad. Nunca dejará de ser. Eso es extraordinario para nosotros. Y déjeme ir al último de estos para sentarnos a meditar un poco qué implica para nosotros esto hoy. Y el último es Príncipe de Paz. Va a preservar la paz que se prometió, pero permítame mencionar que paz para nosotros es ausencia de guerra, ¿verdad que sí?
pero para ellos no. La palabra es shalom. No existe en español o en ningún otro idioma una palabra que exprese el concepto shalom. Shalom contiene el cúmulo de bendiciones que provienen de Dios. Shalom es un profundo estado relacional con Dios, conmigo mismo, con otros y con la creación. Es algo que no se puede describir en español o en otro idioma. El shalom de Dios. Santiago en el capítulo 1, verso 17 trató de describirlo en estos términos: toda buena dádiva y todo don perfecto, shalom, viene de lo alto, desciende del Padre de luces, con el cual no hay cambio, ni variación, ni sombra de variación. El Mesías prometido es el shalom de Dios. Jesús es el shalom de Dios para nosotros. Él es la bendición de Dios para nosotros. Así que estando en Cristo tenemos el shalom de Dios. Vamos a tener una profunda paz relacional conmigo mismo. Voy a tener una profunda paz relacional con Dios. Voy a lograr mantener una paz con mi prójimo y voy a tener una paz en medio de la realidad en que estoy viviendo. Este niño va a ser el príncipe de paz, va a ser el príncipe shalom para nosotros hoy. ¿Qué implica la Navidad en Isaías? ¿Cómo podemos nosotros entender la Navidad hoy a partir de esta descripción mesiánica? Navidad es celebrar la promesa mesiánica cumplida, donde se expresó en humillación y exaltación. ¿Por qué humillación? Porque Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana y habitar entre nosotros. Se humilló a sí mismo, tomando forma humana. Pero también es de exaltación, porque Él fue investido con el mayor honor que se pueda dar en este universo: cumplir la voluntad de Dios el Padre para venir a redimir a su pueblo en la cruz. El nombre que se le ha asignado a Jesús, este maravilloso nombre, Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, lo cumplió naciendo, cumpliendo la voluntad del Padre, muriendo en la cruz por nosotros y dándonos vida y vida en abundancia. Celebrar la Navidad es celebrar el mayor don de Dios, no solo a nosotros los creyentes, sino a todo el universo. Es el don de Dios a la humanidad entera, a toda la humanidad. Celebrar que Cristo Jesús, por medio de Él, podemos tener vida y vida en abundancia, pero necesitamos volver a Él. Es un don para la humanidad, pero Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero la humanidad no lo quiere. Ese es el gran problema al que estamos expuestos hoy. Es el mayor regalo de Dios para toda la humanidad, pero la humanidad lo ha rechazado. Y por eso tenemos que celebrarlo, para decirle a los otros que no lo han querido aceptar, que es un regalo para ellos. ¿Cómo celebramos la Navidad, mis queridos hermanos, para ir cerrando? Permítame tener unas reflexiones y pensamientos en voz alta. Son mis pensamientos y quiero compartirlos con ustedes. Si consideramos que vamos a celebrar la Navidad y pienso en Jesús como el consejero admirable, me pregunto, ¿realmente Jesús
es mi fuente de consejo y sabiduría. Realmente voy a la palabra de Dios para encontrar en ella principio, guía y dirección para mi vida en la toma de decisión diaria. Si tú eres hijo de Dios, Dios es tu guía, Dios es tu consejero, Dios es el único que puede darte por su palabra y su espíritu la mejor dirección y el consejo de otros en comunidad, lo mejor para ti. Navidad es un tiempo para arrepentirnos por no buscar el consejo de Dios. Navidad es un tiempo para ver que hemos hecho mal al buscar consejo en otro lado que no es Dios y volvernos al consejero admirable que nació en Belén para guiar nuestras vidas al Padre. Si pienso en que Dios es todopoderoso, el Dios poderoso, pienso para mí mismo, realmente Dios es mi punto de apoyo, Dios es mi ancla firme en la que me agarro en los momentos difíciles. Realmente confío en Dios a la hora de pelear mis batallas de fe, a la hora de tratar de vencer el pecado, a la hora de vivir mi vida, mi trabajo, mi profesión, mi servicio. Realmente es Dios mi única fortaleza, mi castillo fuerte, como cantaba Martín Lutero y la Biblia lo menciona. Realmente creo que Dios es mi Dios fuerte. Si tú eres hijo de Dios, ten esta seguridad: Dios es tu Dios fuerte. Él es tu refugio, tu castillo fuerte. Navidad es un tiempo para depositar todas nuestras vidas, familia, circunstancia, toda nuestra realidad en las manos de un Dios poderoso. Es un tiempo para ir a Él y decir: soy débil, pero en Dios soy fuerte. Es un tiempo para confiar en Él y no desmayar a pesar de que las situaciones estén oscuras. Él es el Dios todopoderoso. Si pienso en Dios como un Padre en plenitud y perpetuidad, pienso para mí mismo: ¿realmente yo veo a Dios como mi Padre? Tengo muchos conflictos, puesto que mi papá, aunque lo amo mucho y todavía Dios me lo ha permitido tener con vida, no tuvimos muy buena relación muchos años de la vida, y me costó muchísimo decirle: Padre, papá, te amo. Me costó muchísimo decirle a mi propio Padre eso. Así que ha sido todo un reto para mí cuando aparece la palabra Padre a Dios, y me cuesta un mundo decirle a Dios: tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Mi hermano, no tienen una idea de lo que me ha costado años asimilar el que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo, y que lo que vivo y la realidad que tengo es la mejor para mí, porque Él es mi Padre en perpetuidad. A veces pienso que Dios lo veo como un policía que está ahí diciéndome: te equivocaste, ¡pum!, para que no te... Pienso en Dios en eso y me cuesta ver que Dios es un Padre, no es un policía. Dios es mi Padre, y cuando me equivoco, cuando cometo pecado, cuando me desvío, lo único que Él quiere es que vuelva a Él. Me arrepienta, sí, me debo arrepentir, acepte las consecuencias de mis actos, sí, pero vuelva a Él. Y vuelva a Él arrepentido, diciéndole: papá, perdóname. Él va a abrir los brazos y me va a recibir. Si tú eres hijo de Dios, puesto que Cristo en la cruz te hizo hijo de Dios, Dios el Padre en perpetuidad es tu Padre, y en perpetuidad tú eres su hijo.
Navidad es un momento para regresar a los regazos de Dios como Padre. Es un momento para disfrutar de esa relación paternal con Dios. Es un momento para volver a Él y disfrutar simplemente del hecho de que Él es nuestro Padre. Posiblemente tengamos que arrepentirnos, y yo más que ustedes, pero Él no va a echar afuera un corazón contrito y humillado. Vuelve a Dios como Padre y celebra en Navidad. Y por último, cuando pienso en Jesús como mi príncipe de paz, pienso para mí, es el shalom de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Convertí en pregunta lo que Pablo hizo en afirmación en Filipenses 4:7. La vuelvo a hacer. Es el shalom de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Y permítame preguntarles, mis queridos y queridas hermanos, ¿cómo hemos vivido este último tiempo de pandemia? ¿Con miedo? ¿Con susto? ¿O hemos vivido en paz, confiando en Dios? Y entre paréntesis, cuidándonos. Porque hay que cuidarnos, sí, hay que cuidarnos, sí. Pero el cuido, no confío en el cuido, no confío en la vacuna, confío en Dios. Y me vacuno, me cuido y todo lo demás. Pero mi confianza no está en otra cosa que no sea en Dios. La pandemia no tomó a Dios desprevenido, no lo asustó, no lo paró, no lo ha detenido en ninguna circunstancia. Pero realmente soy yo el que tengo mi confianza en Dios, en que Él es mi paz, aunque los montes caigan, aunque el mar ruja, aunque no haya vides, aunque no haya vacas, aunque no haya nada, aunque el mundo se vaya, donde no pueda saber, mi paz está puesta en Dios. Buenas circunstancias. Si eres hijo de Dios, permíteme recordarte lo que el apóstol Pablo dijo a los filipenses: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honrable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditad. Y lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y la paz de Dios estará con ustedes. Y la paz de Dios estará con ustedes. Navidad es un tiempo para disfrutar, para deleitarnos en el shalom de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Si Él está con nosotros, tenemos la paz de Dios. Si Jesús está con nosotros, tenemos la bendición de Dios, que es Cristo Jesús. Según Isaías, la Navidad es celebrar una esperanza de un niño que es dado, es celebrar el nacimiento del consejero, del fuerte, del amoroso Dios, del Shalom en Cristo Jesús. Según Isaías, la Navidad se tiene que celebrar, disfrutar y compartir. Navidad, según este pasaje, es eso. Así que les animamos a celebrarlo, les animamos a disfrutarlo, les animamos a vivirlo y compartirlo con otros para la gloria de Dios. Tomemos unos minutos para orar al Señor. Amado Dios,
Queremos celebrar como lo hemos estado haciendo durante este tiempo. Queremos celebrar y agradecerte la entrega de tu amado Hijo a nosotros, de que este Hijo haya nacido, haya sido uno como nosotros, pero Él es nuestro consejero, Él es el fuerte tuyo, Él es el eterno que nos lleva a ti como Padre, Él es el príncipe que nos puede dar la paz que el mundo no da. Amado Dios, tú que eres mi Padre, tú que eres nuestro Padre, por favor, Señor, permítenos admirar, disfrutar, celebrar y compartir estas buenas noticias de que Jesús nació en Belén, pero nació para darnos vida y vida en abundancia. Por favor, Jesús, que este niño que celebramos en Navidad, que ya hoy está reinando en los cielos y que algún día vendrá, que ese símbolo, esa expresión de nacimiento de un hijo es dado, un hijo ha nacido, lo podamos proclamar diciendo: esta esperanza puede nacer en el corazón de otros como ha nacido en el de nosotros, para dar vida y vida en abundancia. Señor, te pido que tú bendigas a esta congregación, familia de fe, que tú la bendigas con abundancia, con tu paz, para compartir a otros la abundancia y la paz que tú les das. Amén. Que tengan una muy feliz Navidad y que realmente el Señor prospere de paz sus hogares y sus familias. Que el Señor les bendiga.